Desde este momento, haciendo camino al andar, un encuentro para transitar la vida juntos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este reencuentro semanal, miércoles a miércoles, siempre con ganas, siempre con alegría, siempre dispuestos a seguir poniendo los pies en este sendero. Y a eso te estoy invitando, a tratar de transformarte, a tratar de reconstruirte, a tratar y a lograr cambiar y reconstruir cada una de aquellas partes de tu vida con las cuales no estás de acuerdo. Para seguir el hilo conductivo que estamos siguiendo miércoles a miércoles a través de CX40 Radio Fénix, hemos hablado del principio de mentalismo, de la mente, y hoy vamos a seguir con... Vamos a poner nuestros pies sobre la conciencia. Pisar la conciencia en una forma figurativa es apropiarnos de lo que ella significa. Acuérdense siempre que la conciencia es todo lo que el hombre piensa, desea, ama. Es lo que él cree que es verdad. Es su realidad misma. Ustedes saben que a mí no me gusta jugar con misterios. Donde hay misterios y no los puedo revelar para jugar con ellos y no me puedo dar cuenta de lo que son, no tiene sentido seguir en ese camino. Los misterios se han hecho para saber qué significan. El día que yo encuentre misterios en este camino y no los pueda dilucidar, no los pueda entender, no los pueda comprender, estén seguros que Alfredo abandona el camino, porque sería ilógico que yo trate de tomarlos de vuestras manos para caminar juntos y transformarnos si siguen habiendo misterios incomprensibles. Para el ser humano todo es comprensible, y por eso hoy vamos a hablar de la conciencia. Vamos a darle lugar también a aquellos que quieran llamarnos. Si quieren enviar un mensaje, 095 hoy 27 73 70, 095 27 73 70. Comuníquense tranquilo, envíen sus mensajes. Hablamos de la conciencia, es todo lo que el hombre piensa, desea, ama. Todo lo que el hombre cree que es verdad, es su realidad misma, estábamos diciendo. Para situarlos y para que me entiendan, porque siempre trato de hablar con palabras que aquellos que me están escuchando logren entenderlas, logren asirse de ellas y comprender lo que queremos descubrir, entender, practicar. Si yo te pregunto, y quiero que me lo contestes, ¿cómo te llamas? Ahora te hago la segunda pregunta. ¿Estás seguro que te llamas así? Claro, me dices. Lo sé. ¿Y sabes por qué lo sabes? Porque eres consciente de ello. Aprendiste que ese es tu nombre, lo concientizaste, te hiciste uno con él, y cuando te llaman, sabes que debes responder tú. Eso es la conciencia. Simplemente eso. Saber, en primera instancia, cómo me llamo, es la primera señal para ir entendiendo qué es la conciencia. Una vez que sé cómo me llamo, puedo analizarme a mí mismo y entender quién soy, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, experimentarme a mí mismo a través de mi realidad.
La conciencia es, como su propio nombre lo dice, ser conscientes de algo. La conciencia la podemos dividir en dos modalidades diferentes. La conciencia terrenal, donde yo puedo responderme quiénes somos, quién soy, qué pienso, quién creo ser, cómo es la realidad en la que yo vivo, si tengo salud, si no la tengo, si vivo en paz conmigo mismo y con los demás, si vivo en una guerra constante con los demás y con la vida misma, si tengo abundancia, si tengo carencia, si me gusta ser un ser solitario o ser un ser grupal, si puedo analizar mi realidad, ver con quiénes me doy, saber qué es lo que siento, saber cuáles son mis pensamientos. Eso es tener conciencia de uno mismo. Y es fundamental para seguir este sendero tener conciencia de uno mismo. ¿Estar realmente seguros de lo que quiero? ¿Estar realmente seguros si tengo un objetivo en la vida y voy tras él? Estar seguro de estar contento, en paz y conforme conmigo mismo. Sentirme pleno, sentirme alegre, sentirme feliz. Esos son un estado de mi conciencia. Pero también existe una conciencia espiritual. Si yo tengo alguna creencia, si tengo alguna religión, si estoy seguro en quién creo, en lo que creo, si sé cuál es mi sendero espiritual, si soy independiente en el sendero que estoy siguiendo, es decir, si puedo experimentar la espiritualidad por mí mismo, lo que me van enseñando me está haciendo libre y solo conjugo mi existencia conmigo en primera instancia para poder conjugarla con efectividad fuera de mí. O si necesito, en ese sendero espiritual, en esa otra parte de mi conciencia, saber si estoy en un camino donde dependo de otras personas, si está lleno de rituales, si me ato a determinados comportamientos de vida, si me hago esclavo de otros. Eso, cuando logro discernirlo, tanto en lo terrenal se expresa en mi realidad externa, como en lo espiritual. Es cuando realmente consigo entender dónde estoy de pie. Eso es tener conciencia de uno mismo. Y como les dije en encuentros anteriores, al principio existía la conciencia que no estaba condicionada. El famoso yo soy, el famoso Tao, el famoso Dios, como lo quieran nombrar. Siempre existió esa conciencia, yo soy parte de ella, pero cuando me hago humano, debo entender a esa conciencia a través de mí mismo para poder transformarme. Si yo no sé lo que quiero, si yo no tengo objetivos, vivo el día a día, pero lo vivo repitiéndolo constantemente. Si las cosas vienen saliendo más o menos, y estoy conforme con ese más o menos, van a seguir más o menos. Si estoy conforme con el más y no con el menos, entonces tengo que poner énfasis en ese más y no en ese menos. Pero para eso debo entender cuál es la conciencia que hoy está primando en mi existencia externa e interna. Esa conciencia incondicionada, que es el principio de todo,
dio lugar a la existencia nuestra, y ahí salimos a crear una conciencia terrenal. Ahí salimos a crearnos a nosotros mismos. Influenciado por los demás, por supuesto, no lo podemos negar. Influenciado por cómo nosotros vemos lo externo y nos alimentamos de ello, por supuesto, no lo podemos negar. Pero el sendero que yo te invito a seguir es el poder transformar, y no importa los años que tengas, no importa el estado actual en el que te encuentres, no importa lo que estés haciendo. Te invito, si no te gusta, a transformarlo. Por lo tanto, lo que debemos hacer conscientemente es entendernos primero a nosotros mismos. Creo que eso es fundamental. Me están avisando de controles que tenemos un mensaje que nos han enviado, y es bueno hacer un parate para seguir, porque siempre hay que darle lugar a quienes quieren participar y agradecerles profundamente porque contribuyen con nosotros. Y agradezco en este instante a todos los que me envían fuerza, energía para seguir adelante con esto. Escuchamos entonces. Un momentito que ya están pasándolo. Les paso el WhatsApp de la radio si alguien quiere comunicarse. 099-808-269. 099-808-269. Ahí llegó el Buenas mensaje. noches, Alfredo y audiencia. Buenas noches. Soy Al de Pinares de Atlántida. Tengo una inquietud sobre algo de los pasajes de Jesús en la Biblia. Yo no soy muy estudioso en el tema, pero recuerdo cuando era joven, hay algo que me llamó mucho la atención, cuando Jesús dijo: yo no soy de este mundo, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. La verdad que me causó mucha inquietud todo eso, y a ver si Alfredo me lo puede dilucidar un poco más. Un abrazo, Alfredo, y saludos a la audiencia. Bueno, gracias. Parece que estás escuchando y que tu subconsciente mandó a hacer esta pregunta. Veníamos hablando de la conciencia. Y tú me haces esta pregunta. En primera instancia, lo que me estás preguntando, si yo mal no recuerdo, pertenece al Evangelio de Juan, allá por el capítulo 14, y Juan nos cuenta que Jesús le dijo: yo me voy a ir y voy a crear una morada para ustedes y voy a volver. Y dijo también que en la casa del Señor hay muchas moradas. Para poder contestarte con plenitud a esto, primero debo decirte algo. Y es lo siguiente. Cuando nosotros analizamos el Evangelio de Juan, Juan en primera instancia hablaba en arameo. Se calcula que él escribió su Evangelio unos 60 años luego de la muerte de Jesús, del Maestro, de ese gran ser humano. Pero no lo escribió en arameo, que era su lengua habitual, lo escribió en griego. Si bien nos cuentan los exégetas de la Biblia que en el Evangelio de Juan hay muchos modismos propios del arameo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retrotraernos a ese tiempo. Saber que la palabra morada viene de un verbo griego que a su vez tenía una connotación del hebreo y el arameo. Era el verbo paramenó, que en el griego se traducía menó. Ese verbo significa permanecer, quedarse, pero quedarse en un sitio con el fin
de quedarse al lado de alguien, cerca de algo, de alguien, y también la otra acepción, menó, que es o parte de ese verbo paramenó, es quedarse en un lugar, quedarse en un estado o en relación con algo. Ahora bien, quedarse en un estado, pero no en un estado como Uruguay, Argentina, Israel, no, quedarse en un estado de lo que veníamos hablando. Por eso no me llama la atención la pregunta que me hiciste, porque todo está relacionado por ley de causa y efecto. Y del griego vengo más hacia acá, porque no te olvides que las Biblias que nosotros usamos son en idioma español, que por lo general proceden del latín, que a su vez procedía del griego, estoy hablando de la Biblia. Entonces, cuando nosotros nos llegamos al latín, ya la palabra o el verbo del cual estábamos hablando, paramenó, menó, pasa a ser morata, morada, para que me entiendas. O sea, un lugar de residencia físico o un lugar donde vive Dios. Entonces, para responderte las moradas del Señor, y dejo de ir a la Biblia, discúlpame, no me queda otra, porque de eso me estás preguntando. Para Juan, hablar de las moradas era hablar de el quedarse en un estado o en relación con algo. Cuando Juan hablaba de esto, nos estaba hablando de la relación que tenía Jesús con su Padre y de la relación que tenía Jesús con sus discípulos y sus discípulos con su Padre. Y él decía, yo estoy en ustedes, ustedes están en mí, yo estoy en el Padre. Eso es una morada. Y no hay una morada, hay miles de moradas. Morada, hoy, a la acepción nuestra, significa el estado que tú estás viviendo en tu conciencia actual. Veníamos hablando de eso. Es como si tú me hubieras leído el pensamiento y me hubieras hecho esa pregunta. Veníamos hablando de eso. Entonces, hay diferentes moradas en la casa del Señor. Claro, cada estado de conciencia nuestro es una morada en la casa del Señor. Cuando Jesús enseñaba para el planeta Tierra, no se olviden. Enseñaba a vivir en la Tierra. ¿De qué le vale a alguien que sabe las leyes del universo venir a enseñarte para cuando te mueras? ¿Qué gracia tiene, me pregunto yo? Ah, no, cuando te mueras vas a vivir precioso en la otra vida. Y en esta te pregunto yo, porque a mí me interesa mucho esta, ¿tú sabes? Yo no quiero que nadie sufra. Yo creo que cada ser humano pueda llegar a donde él quiere. Entonces, bajemos a tierra la enseñanza del Maestro. Dio una enseñanza en el planeta Tierra para los terrícolas, para los que con él vivían, para que llegara a nosotros hoy. Sacrificó su existencia para que su enseñanza llegara. Si Jesús no hubiera muerto en una cruz, todos iban a olvidar del sufrimiento y las palabras de él pasaban al olvido. Programa su vida para que llegue a nosotros. Morar, en este caso, Alf, creo que era tu nombre, o Als, es la conciencia que tú en este momento tenés y que yo había definido con anterioridad. ¿Quién eres tú? ¿Quién crees que eres? Si realmente tienes en tu vida lo que estás buscando. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué cosas buenas tienes? ¿Qué crees en lo espiritual? Esa es tu morada, que no va a ser la mía, porque hay tantas moradas como seres humanos hay, y todas son viables, todas son legítimas, todas son para vivirlas. Cada religión es una morada espiritual diferente. El sendero que nosotros seguimos es una morada. Lo que yo te ofrezco, libertad, que tú trabajes por ti mismo. Yo te puedo guiar como a veces lo hago en las consultas. Lo que a mí me viene a la mente y las imágenes te las paso. Después depende de ti si lo vas a hacer o no. Yo conozco muchísimos que han hecho las imágenes que llegan y lo que yo voy captando de esa voz universal que me llega a mí. Y bueno, te puedo decir, mirá, podrías hacer esto. Cuando a mí me preguntan, Alci, ¿tú qué harías?
Entonces le digo, tú tenés libertad de acción. A mí me llega esto, si querés lo haces o no lo haces. Hay gente que le da mucho resultado. Transformar su estado de conciencia, esas son las moradas del Señor. No son para el cielo. Cuando Jesús decía yo no soy de este mundo, era porque en ese momento Él vivía en una morada espiritual tan elevada que podía entender lo que era el Señor, lo que era la esencia, lo que era el Padre, lo que era el Tao, porque si estudiamos las enseñanzas de Jesús también están muy relacionadas a todas las enseñanzas de la India, de Asia de aquel tiempo. Ojo, si vamos a hablar en serio. Acá no estamos degradando a nadie, simplemente bajando una enseñanza al planeta Tierra. Jamás van a escuchar de mí, Alfredo, ofrecerte villas y castillas para después que te mueras. No, dámelas ahora. Permitime vivir cómodo ahora. Ese es el fin de una enseñanza. Dame las herramientas para transformar mi existencia. Pero ojo, quizás las herramientas que te doy son muy pocas. Porque a medida que vayamos caminando vas a aprender que no necesitas muchas herramientas. Necesitas entenderte a ti mismo. Entonces, cuando Juan hablaba de morada, se refería a la segunda acepción de ese verso, de ese verbo, quedarse en un lugar, en un estado o relación con alguien o con algo. Y entonces hablaba de esa relación que tenía permanentemente Jesús con lo que él denominaba el Padre, lo que era el yo soy, lo que era el Tao, lo que era la esencia. Esa es una morada. Tú tenés tu morada, que me hiciste la pregunta, yo tengo la mía. Y Jesús no era de este mundo cuando realmente lograba habitar esa morada, esa mansión espiritual. Ahora te pregunto, cuando destruyó en el templo la tabla de los que vendían y dicen que usó un látigo para correrlos, cuando secó una higuera, ¿era la misma morada si él no fuera de este mundo? Ahí te dio una enseñanza que dice, hoy puedes ocupar una morada, pero mañana puedes ocupar otra. Ojalá y logres conocerte certeramente a ti mismo, delinear tu morada, dibujarla mentalmente y ocuparla. ¿Se puede? Yo te puedo decir que se puede. Se puede por todos aquellos que han logrado sus objetivos una vez que hablaron conmigo. Y los objetivos que yo estoy logrando. Y hoy le decía a alguien, son tan rápidos como tú tengas conciencia de que lo son o no lo son. ¿Qué estado de conciencia habita Alfredo? Esa es mi morada. En lo terrenal, ¿cómo me doy cuenta qué morada estoy habitando? Viendo los resultados externos. Si no son buenos, dentro de mi ser hay una morada que no es la correcta. ¿Por qué? Porque los estados de conciencia o moradas primero nacen en nuestro interior. Las creamos, las habitamos sin darnos cuenta a veces, pero la gran falla no es habitarlas sin darnos cuenta. Es, y perdónenme la expresión y me van a entender, no tener conciencia de que las puedo transformar. Por eso te vuelvo a repetir. ¿Qué nos dijo Pablo? Anda a Corintios. Y él dijo, en el capítulo 3, si no me estoy equivocando, ¿no sabéis que sos el templo del Dios viviente y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vosotros. No en mí, no en ti, en vosotros, en todos. ¿Sabes lo que vamos a hacer? De la mano, caminando paso a paso. Tratar de habitar una morada donde yo entienda que hay algo dentro
mío o dentro de mí que yo puedo ponerlo a mi servicio. ¿A todo eso aspiras? Me vas a decir, sí. Jamás te voy a enseñar algo que yo no esté seguro de que exista. Y el día que me encuentre con un misterio en este sendero, lo abandono, te lo digo de corazón. Porque todo tiene explicación. Un día te voy a explicar algo que leyendo el libro del Tao, ese libro famoso de Lao Tse, él dice, hablando de la conciencia, primero fue la conciencia incondicionada. Esa conciencia dio lugar al uno. El uno dio lugar al dos. El dos dio lugar al tres. Y el tres creó todo lo que existe. ¿Se puede entenderla? Por supuesto. El día que no logre entender esto, no estoy tratando de formar un sendero y caminarlo junto a ti. Creer es fundamental. Pero estás delante de alguien que le encanta experimentar lo que está enseñando. Porque no habita la morada de la fe ciega, sino que ve, experimenta y cuando ve los resultados te pasa la enseñanza. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes y luego vengo a buscarlos para habitarlos juntos. Creo que ese es lo textual que él dijo, si memoria no me falla. Voy a crear mentalmente un sitio donde todos estemos en conjunto iguales. Y voy a venir a buscarlos para habitarlos. Porque el estado de conciencia o morada de este maestro era que él estaba convencido de la ley. De la ley de que yo podía crear a través de mis pensamientos. Vamos a detenernos unos momentos, vamos a dar lugar a otros que quieran enviar un mensaje. Siempre recuerden 099-808-269. Teléfono 2409-0837. Volvemos dentro de unos instantes. Es un saludo muy especial para Alfredo de parte de Camila. Tantos años de relación con nuestra familia. La verdad que innumerable la cantidad de personas que este hombre ha ayudado, incluida yo, por supuesto, desde hace años. Ya a esta altura es como un tío y alguien muy querido por todo mi entorno. Y puedo asegurar que con sus palabras, su guía y su orientación, terminas acercándote a lo que deseas hacer. Depende mucho de vos mismo, por supuesto, pero también de prestar atención a las indicaciones que él pueda dar para aconsejarte y vos seguir ese consejo. Si no, bueno, si te desvías o cambias de deseo, es importante, como siempre dice Alfredo, tener primero que nada claro qué es lo que quiero. Y eso fue lo que yo aprendí con él en este camino y ahí me fui enfocando y bueno, hoy en día la verdad que estoy muy contenta con mis resultados a nivel artístico. Un abrazo enorme, nos vemos pronto. Un abrazo grande a Miriam también. Camila. Bueno, un saludo grande para Alfredo. Camila, tengo un segundo mensaje que te lo quiero pasar, que era ese ahora, luego de la tanda, porque tú me lo enviaste y no me gusta dejar a nadie sin pasar el mensaje que envían. Ahora te lo volvemos a escuchar cuando comience. Nunca dejo a nadie colgado. Ese es nuestro sendero, todos juntos.